Doctorado, que ustedes ya un poco conocen. La idea hoy día es discutir acerca de algún aspecto interesante, una discusión filosófica, una discusión conceptual basada en evidencia científica respecto a la doctrina de la neurona, a la doctrina de las poblaciones, problemas en torno a la relevancia funcional de diferentes estrategias de codificación neuronal. A mí siempre me cuesta pronunciar el apellido, así que me voy a disculpar desde antes. Abel me va a poder corregir. Entonces, Abel, tú ayúdame. ¿Bajenman? Weinerman. Weinerman. Bueno, Sí, disculpa. igual Siempre te lo digo distinto, pero te digo Abel, ¿no? Dentro de mi familia toda la gente lo pronuncia distinto, así que es lo mismo. O sea. Bueno, Abel. Bueno, contarles que en el fondo con Abel nos conocemos ya hace un tiempo. Nos hemos topado un poco en el mundo de las ciencias cognitivas local, santiaguina y de Chile en general. Hemos participado en varias instancias, en varios coloquios, y para mí siempre es un gusto, siempre es interesante, siempre aprendo mucho de lo que está Abel. También les cuento la infidencia que generalmente cuando tenemos algunas dudas conceptuales, metodológicas o técnicas nos llamamos mucho, así que ha sido una muy, muy buena relación, no sé, en los últimos 2-3 años, conocer a Abel en su formación. Les cuento que Abel es licenciado en filosofía, tengo aquí un torpeo, no crean que me lo sé de memoria. Es licenciado en filosofía de la Facultad de Letras y Filosofía de la Universidad de Buenos Aires. Luego se doctoró en filosofía de la misma universidad con una tesis titulada Arquitectónica de la mente naturalizada, dirigido por la doctora Eleonora Cresto, con máxima calificación. Y hoy día Abel es profesor asistente de pregrado, magíster y doctorado en la Facultad de Filosofía de la Universidad Alberto Hurtado. Es un privilegio para nosotros como equipo, como grupo de investigación y estudio tener al doctor Abel. Voy a intentarlo. Bergman, no puedo. Un abrazo, Abel, gracias por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias, Gabriel, por la afectuosa presentación. Muchas gracias a ti por la invitación. La verdad que para mí es un gustazo todo tipo de interacción contigo. Y bueno, y por poder formar parte de este espacio. Muchas gracias también, María Jesús. Y bueno, ya arranco directamente, si les parece, con la conversación. Antes de arrancar, comento algo brevemente. Hubo un cambio de título de último momento, que en un momento se llamó de la doctrina de la neurona a la doctrina de las poblaciones, y el título actual tiene que ver más con el contraste entre la doctrina de la neurona y el procesamiento predictivo. La razón es que cambió un poco el enfoque de lo que tenía pensado presentar, pero sobre la base de una idea similar. O sea, es un poco contrastar lo que es el enfoque clásico en neurociencia y específicamente en cómo se trabajó el tema de la percepción visual en neurociencia dentro de lo que se debe llamar a veces el paradigma clásico, y corrientes más contemporáneas, digamos, qué cosas cambiaron dentro de corrientes más contemporáneas y qué diferencias importantes hay respecto del paradigma clásico. Hay tal vez dos grandes familias de enfoques que se contraponen al enfoque clásico de diferentes maneras. Hay un tipo de enfoque que a veces se llama la doctrina de las poblaciones, que tiene su raíz en Donald Hebb y su trabajo sobre las asambleas neuronales. Y hay otro enfoque que no necesariamente comparten supuestos entre sí, con este que les acabo de mencionar, que tiene que ver con la familia de teorías que giran en torno a lo que se conoce famosamente como procesamiento predictivo. Esta familia de arquitecturas, digamos, se separan mucho sobre cómo pensar respecto de cómo funciona la codificación neuronal y el procesamiento neuronal respecto de nuestra percepción visual, en diferentes sentidos. Y en una primera instancia tenía pensado enfatizar más el contraste de la doctrina cognitiva de la neurona, como le llamo yo, es siempre un nickname para el paradigma clásico, y la doctrina de las poblaciones, pero me decidí más por hablar respecto de, me parece más interesante hablarles sobre algunas cuestiones vinculadas al procesamiento predictivo. Así que paso a compartir pantalla. Ahí estamos. Bueno. Entonces, lo que les voy a mencionar, sobre lo que voy a conversar un poco, es principalmente siempre se marca un fuerte contraste
entre el paradigma clásico y paradigmas más contemporáneos, pero implícitamente, algo que es interesante también, muchos de los principales defensores, en este caso me voy a concentrar en lo que es el paradigma de procesamiento predictivo, marcan también algunos aspectos de continuidad, de muy fuerte continuidad respecto de cómo se venía pensando sobre la percepción, digamos, en el paradigma clásico. Lo que voy a tratar de marcar hoy, digamos, cuál es esa supuesta continuidad, y poner un poco en cuestión, digamos, algo de esa continuidad. Creo que hay un alejamiento más radical de lo que comúnmente se considera respecto del paradigma del procesamiento predictivo y los modelos tradicionales sobre la percepción. Y específicamente me voy a concentrar en la cuestión de la codificación neuronal. Entonces, para empezar a poner un poco así, bajar un poco a tierra en un marco con conceptos más o menos claros sobre qué voy a estar hablando, me voy a ubicar un poco desde afuera de la neurociencia, en una especie de espacio virtual metateórico, en el que voy a hablar sobre cómo pensamos aquellos filósofos y filósofas que reflexionamos sobre las características sobre cómo funciona la explicación en neurociencia. Que esa es una clave para abordar diferentes cuestiones sobre cómo diferentes teorías, modelos, marcos o enfoques abordan un mismo fenómeno. En este caso, como les adelanté, fenómenos vinculados a la percepción visual. Entonces, el punto es que desde la época de oro de la neurociencia, lo que más o menos podemos situar a mitad del siglo XX, se han desarrollado diferentes modelos que intentan atrapar, descubrir, digamos, experimentalmente, en base a evidencia fisiológica y anatómica del cerebro, tres cosas diferentes, pero que están estrechamente relacionadas, ¿no? ¿Qué información implementan las estructuras neuronales? ¿Cómo esta información es codificada, digamos? Y cómo es procesada computacionalmente. Básicamente se tratan de interpretar varios de los datos, de los datos experimentales vinculados a la anatomía o a la fisiología del cerebro, cómo interpretarlo desde el punto de vista teórico, como tipos de información que el cerebro procesa, maneras diferentes, alternativas que tiene de de codificar esta información, y cómo la procesa desde el punto de vista computacional o algorítmico. Entonces es un poco un enfoque que un poco anacrónicamente podemos llamar de neurociencia cognitiva. Anacrónicamente porque la neurociencia cognitiva propiamente como tal es algo que comienza en los 90, digamos, como disciplina oficialmente, pero mucho de la neurociencia que se estaba cocinando, de lo que se llama la época de oro, puede considerarse en un sentido robusto neurociencia cognitiva, que, en el sentido de que se trata no meramente de explorar la naturaleza de procesos fisiológicos, el procesamiento neuronal como un procesamiento puramente fisiológico, sino como algo más, como un proceso de procesar información, computar, codificar, etc. Entonces, una vez que, supongamos que descubrimos cómo ciertos circuitos neuronales codifican cierta información y la procesan de cierta manera, ¿qué es lo que hacemos con eso, digamos, con esa información? ¿Nos quedamos con eso? Bueno, no. Digamos, algo muy importante que queremos hacer eso es explicar nuestras capacidades cognitivas, básicamente. Como la percepción visual, la memoria, la atención, lo que queramos. Y respecto de las capacidades, la relación de estos mecanismos neuronales con nuestras capacidades cognitivas, tenemos dos preguntas claves que en neurociencia nos queremos responder, o que los filósofos distinguimos respecto de aquello que los neurocientíficos quieren responder. Son dos tipos de preguntas clave respecto de la relación entre estos mecanismos neuronales y las capacidades cognitivas que estos mecanismos permiten implementar. Una es, ¿cómo implementamos las capacidades cognitivas? Digamos? ¿Cómo es que, básicamente, la pregunta es, ¿qué mecanismo usamos para percibir? ¿Qué características tiene el mecanismo neuronal que nos permite percibir? ¿Qué mecanismo usamos para almacenar recuerdos o lo que sea? Cualquier capacidad cognitiva que queramos, un tipo de pregunta es, bueno, ¿cómo hacemos esto? Y la respuesta al cómo hacemos es, de alguna manera, bueno, ahora vamos a ir a cómo la respondemos,
Antes que eso les voy a mencionar una segunda pregunta que es la que más me va a interesar acá, y sobre la que voy a desarrollar un poquito más, un poco de discusión, porque es una pregunta, creo yo, que es un poquito más difícil, que es ¿por qué implementamos una capacidad cognitiva del modo en que lo hacemos? O sea, no se trata de cómo logramos implementarla de hecho, sino por qué usamos la estrategia que usamos para implementarla y no una estrategia alternativa, digamos. Es una pregunta un poco más difícil. Entonces, el primer objetivo, que es el que mencioné, es responder a la pregunta de cómo implementamos una capacidad cognitiva. La respuesta a ese tipo de pregunta generalmente se logra por medio de lo que en la filosofía de la neurociencia se llaman explicaciones mecanicistas, que básicamente es descomponer una capacidad en un conjunto de componentes, actividades y propiedades organizativas. Es como desmenuzar una capacidad para ver cuáles son sus componentes, por ejemplo, pequeños circuitos de células, o incluso células individuales que están conectadas de cierta manera, que presentan cierta organización, y cuyas actividades están organizadas de cierta manera también. Entonces, este tipo de explicación, o sea, analizar una capacidad en términos de sus componentes y relaciones, actividades, es lo que comúnmente la filosofía de la ciencia, de la neurociencia contemporánea se llaman explicaciones mecanicistas. Por ejemplo, podemos entender cómo un circuito neuronal puede codificar diferentes estímulos o responder a diferentes estímulos, desmenuzándolo, descomponiéndolo en sus diferentes componentes, que pueden ser las diferentes células que componen el circuito, y la organización de sus patrones de respuesta, cómo están organizados los patrones de respuesta neuronal dentro de ese circuito. Esa es una manera típica en la que respondemos a la pregunta sobre cómo implementamos una capacidad cognitiva. Bueno, hacemos uso ahí de las explicaciones mecanicistas. Y el segundo objetivo, ese que es un poquito más complicado, que es la pregunta sobre ¿por qué usamos esta estrategia? O sea, ¿por qué implementamos este mecanismo para llevar a cabo esta tarea? Si hay un montón de otras estrategias posibles que también podríamos haber implementado y que nos llevan a un resultado bastante parecido. Entonces, podemos preguntarnos por qué nuestro cerebro es como es y no de otra manera, siendo que hay maneras alternativas de implementar la misma capacidad cognitiva. Y esta segunda pregunta se viene haciendo desde la época clásica de la neurociencia, y en general lo que se usa para responderla es un tipo de modelo que en la filosofía de la neurociencia, también en la filosofía de la biología, se llaman modelos interpretativos. Y en neurociencia computacional en particular, un caso clásico, digamos, de modelo interpretativo son los modelos que se llaman de codificación eficiente. Y estos modelos, en relación a la codificación específicamente, me permiten explicar por qué empleamos cierta estrategia de codificación para llevar a cabo una tarea, en lugar de una estrategia alternativa, que también podríamos haber implementado, y que podría generar un resultado bastante semejante a nivel funcional o cognitivo o de performance, digamos. ¿Cómo funcionan estos modelos de codificación eficiente? La estructura es súper simple, es muy, muy simple. O sea, el detalle de estos modelos tiene muchas vueltas, es más complicado, pero como la idea general del modelo es bastante directa, digamos. Entonces, los modelos de codificación eficiente tienen tres elementos principales. Primero, lo que tenemos que hacer es identificar un conjunto de estrategias alternativas para llevar a cabo una tarea determinada. Por ejemplo, podemos identificar diferentes estrategias de codificación neuronal. Y, si quieren, después volvemos un poco más el detalle sobre esto, pero hay un montón de tipos de códigos que potencialmente puede usar el cerebro para codificar un conjunto de estímulos diferentes. Por ejemplo, podemos usar lo que se llama codificación local, distribuida, gruesa, dispersa, densa. Si quieren, podemos volver al final, digamos, sobre estas distinciones. Ahora no son importantes, solamente imagínense que queremos armar un código, imagínense como un código binario, en este caso no funciona exactamente así, pero imagínense como un código binario de una máquina, por medio de los cuales, diferentes códigos alternativos, por medio de los cuales puede etiquetar un mismo conjunto de estímulos, ¿no? Entonces, primero, diferentes estrategias de codificación. Segundo, ciertas variables de diseño, que básicamente son como,
qué tipo de cosas el circuito que yo estoy estudiando, cuyas propiedades de codificación yo estoy estudiando, tienen que ser optimizados. Por ejemplo, yo puedo creer que si este circuito subyace a la percepción visual, entonces tiene que ser muy bueno respecto de su tasa de transmisión. Tiene que tener una tasa de transmisión de información muy alta. Entonces voy a tratar de buscar las estrategias cuya tasa de transmisión sea mayor. También puede ser que quiera minimizar el error en la transmisión de mensajes, puede ser que quiera minimizar el costo metabólico. Esto quiere decir, puede haber códigos que sean más costosos metabólicamente, que consuman más energía en el cerebro, y otros que sean más económicos. Y muchas otras variables. O sea, se trata de diferentes, como si fuese parámetros que vamos a usar para evaluar qué tan buenos son los códigos en realizar una determinada tarea. Entonces, un muy buen código tiene que ser bueno en probablemente varias de estas variables de diseño que les mencioné recién. Y por último, nuestro modelo va a necesitar una función que le asigne a cada estrategia de codificación un valor para cada variable de diseño. O sea, básicamente le va a poner una nota, una calificación a cada estrategia de codificación respecto de cada una de estas variables de diseño. A ver, qué tan bueno es el código local transmitiendo información, qué tan bueno es evitando errores en la transmisión, qué tan bueno es economizando en costo de consumo de energía, y así. Entonces, esta función me permite comparar diferentes estrategias según qué tan buenas son optimizando estas variables de diseño, ¿no? Entonces, necesitamos estos tres componentes básicos. Y con estos tres componentes básicos saltamos a lo que es la explicación propiamente dicha. Lo primero que hacemos es, usamos nuestra función, la función que me dice qué tan bueno es cada código en relación a ciertas variables de diseño, y vemos cuál es la que ganó, digamos, se ganó las mejores notas respecto de estas variables de diseño. Cuando identificamos esa estrategia, decimos que esa estrategia es la óptima o la más eficiente para llevar a cabo una tarea determinada. Y lo que hacemos inmediatamente después es, vamos al circuito que estamos estudiando, al que pensamos que está intentando optimizar estas variables, y tratamos de ver si la estrategia de codificación que ese circuito implementa es suficientemente semejante a la estrategia óptima. Y si eso ocurre, si la estrategia óptima es suficientemente similar a la estrategia que de hecho emplea el circuito, entonces se concluye que la estrategia que empleó ese circuito neuronal fue implementada justamente porque optimiza las variables de diseño identificadas. Entonces tenemos una explicación de por qué el cerebro implementó esa estrategia de codificación como opuesta a otras estrategias posibles que podría haber usado también. Implementó esa porque es la mejor respecto de, por ejemplo, costo metabólico, tasa de transmisión, tasa de error, etc. Entonces, este tipo de explicación es una de las maneras en las que podemos responder a la pregunta ¿por qué? Respecto de relaciones entre estrategias o mecanismos que implementamos para llevar a cabo determinada tarea cognitiva. Y algo interesante, que los modelos de codificación predictiva, que ya vamos a ver ahora un rato de qué se tratan, parecen apuntar a responder ambos objetivos. Por un lado, nos explican cómo percibimos, de una manera que es consistente con evidencia fisiológica y anatómica, que modelos alternativos, y principalmente las arquitecturas más clásicas, no podían explicar demasiado adecuadamente. Y por el otro lado, el modelo representa a esa arquitectura, ese tipo de mecanismos que postula para explicar la percepción visual, entre otras capacidades, como respondiendo a ciertas variables de diseño específicas. O sea, lo cual sugiere que el modelo mismo nos estaría dando la clave para responder a por qué implementamos ese tipo de arquitectura, por qué percibimos predictivamente, básicamente, y no de otra manera, digamos. Entonces, yo creo que el modelo tiene muchas ventajas evidentes respecto a entender cómo efectivamente procesamos estímulos visuales, lo cual es muy plausible que efectivamente percibamos predictivamente, digamos. Lo que quería comentar o conversar un poco
es si estos modelos nos proporcionan una buena explicación o si faltaría algo más para poder entender por qué procesamos predictivamente, por qué procesamos de esta manera y no de otra, digamos. Y una cosa importante que, como vimos recién, por la manera en la que funcionan los modelos de codificación eficiente, la respuesta a la pregunta del por qué siempre es esencialmente contrapositiva. La pregunta es, ¿por qué adoptamos cierta estrategia en contraposición a otras estrategias alternativas? Y por eso mismo, en este contexto, una respuesta a esta pregunta del por qué, que sea idealmente satisfactoria, es decir, que satisfaga a toda nuestra curiosidad teórica, digamos, respecto de la percepción visual, tendría que explicarnos por qué implementamos un modelo, por qué implementamos una arquitectura predictiva como contrapuesta a una arquitectura clásica de prealimentación, que ya vamos a ver de qué se trata esto, que es básicamente la alternativa, la manera en la que muchísimos modelos en la tradición clásica, una tradición que tiene sus raíces, como les comentaba, en el surgimiento de la neurociencia como disciplina como interdisciplina a mediados del siglo XX, digamos, ¿por qué no sabiendo que ese tipo de arquitecturas pueden llevar a cabo un montón de tareas que están vinculadas a la percepción visual, tal vez quisiésemos saber por qué no implementamos esa estrategia y por qué perseguimos predictivamente como contrapuesto a este tipo de arquitecturas que no son predictivas. Entonces, esa es la pregunta que me gustaría explorar, a ver qué trabas podemos tener para responder a esa pregunta desde el paradigma del procesamiento predictivo, digamos. ¿Y cuál es, digamos, para volver un poco más concreta, digamos, esta pregunta? Los modelos de procesamiento predictivo o codificación predictiva son en general presentados como orientados a minimizar la redundancia en la codificación, que ya vamos a ver en qué consiste eso. Pero esa sería como la variable de diseño clave. O sea, básicamente la redundancia es algo que hace a la comunicación ineficiente. Entonces, mientras menos redundante sea la transmisión de mensaje o la codificación de un mensaje, más eficiente va a ser el sistema que procesa ese tipo de señales. Y los modelos de codificación predictiva se presentan, por lo menos los originales y los que están orientados específicamente a la percepción visual, como orientados a la minimización de la redundancia. Y algo que pasa que es muy interesante es que los modelos clásicos tenían exactamente la misma variable de diseño, como la variable central o clave. O sea, las arquitecturas clásicas también se presentaban como el resultado del intento de minimizar la redundancia en las señales sensoriales. Y como vimos antes, esto nos da una situación potencialmente ideal, porque la manera en la que los modelos de codificación eficiente tienen para comparar diferentes estrategias que son alternativas, es si pueden ser comparadas en relación con las mismas variables de diseño. O sea, podemos ver, por ejemplo, si la codificación local es igual o más o menos eficiente que la dispersa, en relación a la misma variable de diseño, por ejemplo, tasa de transmisión. Siempre que tengamos una variable de diseño común a dos estrategias alternativas, podemos compararlas entre sí para ver cuál es mejor. Entonces, el hecho de que los modelos clásicos de codificación y los modelos predictivos se presenten a sí mismos como respondiendo a la misma variable de diseño, nos da una situación interesante, que nos da, digamos, esperanzas de tener una respuesta a la pregunta sobre el por qué, porque se presentan a sí mismas como optimizando la misma variable de diseño, que es esta reducción de redundancia, que ahora vamos a ver un poquito de qué se trata. Sin embargo, si hacemos a tiempo, digamos, lo que me gustaría conversar o simplemente indicar muy brevemente es que hay buenas razones para pensar que si bien las arquitecturas predictivas son buenas minimizando redundancia, no son mejores, sino peores que las arquitecturas clásicas. Con lo cual la respuesta al por qué no puede ir por ahí, tiene que ir por algún otro lado y no sé bien cuál es. Tengo algunas opiniones al respecto, podemos conversar después, pero digamos, mi intención es simplemente plantear la incógnita y plantear como el problema, en algún sentido. Entonces, veamos un poquito rápidamente en qué consiste el paradigma clásico.
que es. Entonces, los modelos desarrollados durante el marco clásico en la neurociencia también estaban orientados a responder estas dos preguntas sobre cómo procesamos y por qué, al igual que, como les mencioné, los modelos de codificación predictiva. El personaje principal es Horace Barlow, que lo tienen ahí, que lamentablemente falleció este año, pero fue uno de los pioneros que probablemente marcó varias generaciones de neurocientíficos, con varias de sus ideas sobre el procesamiento visual. Y hay un texto clave, que es este Single Units and Sensation, A Neuron Doctrine for Perceptual Psychology, que es un texto del 72, y en ese texto él caracteriza el programa de investigación que estaba emergiendo en esa época, como resultado de los descubrimientos de neurocientíficos o fisiólogos muy famosos como Hugel y Wiesel, que probablemente los conozcan, como resultado de varios hallazgos que estaban principalmente ligados a estudios con registros de neurona individual, estaba surgiendo una especie de intuiciones teóricas que estaban dando lugar a un marco que se contraponía fuertemente a un marco que, hasta que surgió esto, digamos, estaba teniendo bastante fuerza, que era un marco más holista, si se quiere, que como les mencionaba antes, está ligado fuertemente a Donald Hebb y a las nociones de asambleas neuronales. Y en contrapuesta a la noción de asamblea, la idea básica detrás de este marco era que las neuronas individuales eran el bloque de construcción básico de los procesos cognitivos, lo que equivale a postular una especie de doctrina doctrina cognitiva de la neurona. En el sentido de que, como recordarán, Ramón y Cajal estableció la doctrina de la neurona como una doctrina, si se quiere, anatómica respecto al cerebro, de que las unidades anatómicas del cerebro son las células, y también las unidades funcionales, pero eso es completamente neutral respecto de cuál es la unidad cognitiva, digamos. ¿Cuál es el pedacito más chico del cerebro del que puedo decir que está haciendo algo cognitivo, digamos? Por ejemplo, que está representando un estímulo o llevando a cabo algún tipo de procesamiento computacional o algo por el estilo. Entonces, en general se creía que las neuronas individuales eran súper ruidosas en comparación con estructuras un poco más macroscópicas o menos microscópicas, como las asambleas neuronales, y que por lo tanto, si queríamos encontrar algo que tenga algún tipo de significado o relevancia cognitiva, teníamos que ir a estructuras un poco más gruesas, que las células individuales no nos iban a decir nada. Pero los hallazgos de los registros de neurona individual, que empezaron a hacerse un poquito antes de los 50, dieron lugar, o sea, mostraron que en un montón de circunstancias había había células individuales que básicamente decían cosas que son significativas desde el punto de vista cognitivo. Y Barlow cristaliza este programa de investigación en 5 dogmas, o 5 postulados. Yo ahora, para hacer la cosa breve, digamos, ir más al punto, solamente voy a mencionar 3, que están vinculados a la codificación neuronal, que tienen que ver más con lo que quería conversar. Entonces, bueno, ahí tenemos una banda de sonido de fondo, espero que me puedan escuchar igual. Entonces, primer dogma es básicamente lo que les acabo de decir, que para comprender la función nerviosa es necesario observar las interacciones a nivel celular, en lugar de un nivel más macroscópico o más microscópico. O sea, esto es exactamente lo que les dije recién. O sea, las células es el primer lugar, yendo de lo microscópico a lo macroscópico, donde vamos a encontrar algo que tiene algún tipo de sentido, función cognitiva en algún sentido. Y como les comentaba, esto expresaba como el cambio radical o la sorpresa que generó el hecho de que los registros de neurona individual hayan mostrado algún tipo de respuestas identificables, digamos. El segundo dogma, lo que me dice, ahora sí se pone un poquito como más especulativo, digamos, lo que dice es que el sistema sensorial, o el sistema visual, en realidad está organizado para lograr una representación lo más completa posible del estímulo sensorial, que en el mínimo conjunto de neuronas activas, ¿no? Va a tratar de ser lo más económica posible respecto de la cantidad de células que usamos para representar algo que ocurre en nuestro entorno.
Y esto parece generar como una especie de conflicto con el dogma 1, porque si con el dogma 1 tenemos que cada célula dice algo sobre el entorno, digamos, pero queremos tener la representación más económica posible y al mismo tiempo más completa, parece que eso es una paradoja, porque si cada neurona me dice algo sobre el entorno, yo quiero tener una representación completa, lo más completa posible del entorno, si yo apago algunas células, voy a estar perdiendo información sobre el entorno, justamente por lo que me dice el dogma 1. Entonces, ¿cómo puedo tener algo completo y al mismo tiempo económico si todas las células me están diciendo algo sobre lo que pasa en el entorno? ¿Cómo maximizar la información transmitida si se minimiza la cantidad de neuronas que la codifican? Y bueno, el dogma 3 responde a esta aparente paradoja, digamos. Básicamente, usando la idea clásica de Shannon y de la teoría de la información, lo que afirma el dogma 3 es que las propiedades de respuesta neuronal explotan los rasgos redundantes de la estimulación sensorial para lograr una mayor exhaustividad y al mismo tiempo economía de la representación. Es decir, ahora vamos a ver en qué consiste esto, pero básicamente nuestro entorno visual en sí mismo, o las imágenes visuales, o el entorno visual, es fuertemente redundante. O sea, hay mucha información de más, por así decirlo, digamos. Por lo tanto, yo puedo obviar un montón de cosas que ocurren en mi entorno sin perder ningún tipo de información. Y de esta manera puedo generar una representación económica sobre lo que hay en mi entorno sin perder información, digamos. Algo que sea exhaustivo y al mismo tiempo económico. Estos dos dogmas, el segundo y el tercero, articulan lo que se conoce famosamente en neurociencia como la hipótesis de la codificación dispersa, que es básicamente la hipótesis sobre por qué codificamos como codificamos, la hipótesis dentro de lo que es el paradigma clásico. ¿Y qué quiere decir esto de la codificación dispersa? Bueno, vamos rápidamente. Se sabe que, o sea, la idea en el fondo es muy simple. O sea, voy a tratar de presentarla como intuitivamente y van a ver que como la intuición de base es bastante directa también. O sea, lo primero es lo que les mencioné por arriba recién, que las imágenes naturales del mundo comparten una variedad muy grande de regularidades estadísticas. Hay estadísticas espaciales y temporales consistentes, hay distribuciones específicas de contraste, intensidad y estructura cromática. O sea, no es random, en general, las imágenes en nuestro entorno sensorial, en nuestro entorno visual en particular, sino que exhiben muchas regularidades, digamos, rasgos comunes a cualquier tipo de imagen de nuestro mundo natural. Entonces, y por el contrario, un proceso que imaginen que tenemos un generador de imágenes. Y el generador de imágenes lo que hace es agarra cada píxel de la imagen y selecciona de manera completamente random o aleatoria la intensidad de cada píxel. Este tipo de proceso va a generar la gran mayor parte de las veces imágenes ruidosas como las tres que tienen arriba en la slide. Y por lo tanto, la probabilidad de que ese proceso de generación de imágenes random genere una imagen natural es bajísima. ¿Qué quiere decir esto? Es que el conjunto de las escenas naturales es increíblemente más bajo que el conjunto de todas las imágenes posibles. O sea, nuestro entorno visual se corresponde a una porción muy chica de todo el conjunto de las imágenes posibles. Y por lo tanto, la hipótesis es que el sistema visual debería explotar eso y no desperdiciar recursos en la capacidad de procesar cualquier tipo de imagen arbitraria, sino armar un sistema que esté específicamente dedicado a procesar imágenes naturales, que son las que necesitamos procesar para poder sobrevivir, básicamente. Entonces, esa es un poco la idea que está en el fondo. Entonces, en los 50, una serie de trabajos en la sobrepercepción introdujeron esta idea de la codificación eficiente o codificación dispersa. Dos de los personajes principales fueron Fred Atney y, como les mencioné antes, Horace Barlow, donde, en el fondo, bueno, la idea de Barlow más específicamente es que el papel de las neuronas sensoriales tempranas es eliminar la redundancia estadística de la entrada sensorial.
Y como para describir un poco más de detalle esto, este es un marco en el que se siguió, como les mencioné antes, digamos, los marcos contemporáneos, hay muchas cosas que cambiaron, digamos, de esa época, pero en esta noción de codificación dispersa se sigue trabajando hasta hoy en día prácticamente, y hay dos insights dos cuestiones particulares que se llegó a entender respecto de qué quiere decir la codificación dispersa, basadas en evidencias sobre cómo funciona la corteza visual. La primera, que está vinculada al dogma 2, acuérdense, el dogma 2 me decía, el cerebro va a procesar información usando muy poquitas células, ¿no? Entonces, y un hallazgo, en este sentido, un conjunto de hallazgos están vinculados a que cualquier neurona individual responde solo un pequeño conjunto de características del estímulo. Por ejemplo, la orientación o el color en una ubicación espacial determinada. Y más como técnicamente, lo que esto quiere decir es que las respuestas neuronales exhiben una dispersión de población y temporal. Que para decirlo un poco en español, digamos, en el dibujito este se ve claro los dos tipos de dispersión. Dispersión de poblaciones, imagínense que cada hilera horizontal representa una población neuronal. En este caso, una población muy chiquita de 6 células, aunque puede haber más, ¿no? Y estos serían estos dibujitos que tienen del lado izquierdo, bueno, yo los tengo del lado izquierdo, no sé qué lado los tendrán ustedes, pero donde tengo el cursor son los diferentes estímulos. Entonces, este dibujo que tienen acá me mostraría la respuesta de la población a cada estímulo diferente. Entonces, una cosa que se ve inmediatamente es que, siendo los círculos negros las neuronas que están activas, a cada estímulo diferente responde una sola neurona de la población. Entonces tenemos una respuesta que es dispersa desde el punto de vista de la población. ¿Ven? O sea que en cada renglón, digamos, hay una sola neurona respondiendo. Y al mismo tiempo, cada neurona individual responde solo a una de todas las imágenes que le vamos mostrando. Esa es la dispersión temporal. Como ven acá, eso serían las líneas verticales, donde cada unidad responde solo a una de las imágenes que le mostramos. Entonces hay una dispersión de población, un conjunto muy pequeño de una población responde a cualquier imagen que le demos, y a su vez cada neurona individual responde a un conjunto muy pequeño de las imágenes que le mostramos. Entonces hay una dispersión, esas dos dimensiones, en realidad hay más, pero son dos dimensiones de la dispersión que apuntarían un poco a favor de la evidencia esta del dogma 2 que les mencioné antes. Y después tenemos otro hallazgo muy importante, o conjunto de hallazgos experimentales que tienen más que ver con el modelado computacional, que están vinculados al dogma 3. Que acuérdense, el dogma 3 es el cerebro logra una representación económica sin perder información. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque logra una representación que reduce las redundancias ambientales. Y el punto es que el campo receptivo de una neurona se asemeja al que resultaría de una descomposición del estímulo visual en una serie de componentes que son estadísticamente relevantes y estadísticamente independientes entre sí. Eso es muy importante. ¿Qué quiere decir esto? Para bajarlo un poco a tierra. Es que, básicamente, ¿cómo logramos representar económicamente nuestro entorno visual sin perder información? Bueno, hacemos dos cosas. Primero, solo representamos los estímulos que son estadísticamente relevantes. Si hay algo que no es estadísticamente significativo, que ocurre una sola vez en nuestra vida, o bueno, un poquito más, pero que no es algo recurrente en nuestro entorno sensorial, nuestro sistema visual no lo representa. Para decirlo de una manera así muy gruesa, ¿no? Es más complejo que esto, pero para decirlo de una manera simplificada. Y la segunda cosa que hacemos es, y esto es súper importante, solo vamos a representar los estímulos que son estadísticamente independientes entre sí. ¿Por qué? Las dependencias estadísticas son iguales a redundancia. Y a ver, ejemplifico un poco con un caso concreto qué quiere decir esto, porque esto es muy importante para cuando hable ahora un ratito sobre codificación predictiva. Entonces, lo que se dice es que la comprensión resultante de
filtra la redundancia. ¿Y qué quiere decir este filtrar la redundancia? En términos súper sencillos, significa que cuando una característica de la entrada, por ejemplo la forma de un plátano, predice otra, el color amarillo, o por ejemplo cuando el valor de un píxel predice el valor de otro píxel adyacente, yo puedo usar un único elemento para representar las dos cosas, ¿no? Si yo quiero, imaginemos que no hay, yo quiero encontrar objetos que tengan forma de banana. Y los únicos objetos que tienen forma de, los únicos objetos amarillos en mi entorno son aquellos que tienen forma de banana. Entonces, yo con una cosa, una célula o un detector que solo detecte cosas amarillas, puedo detectar, usarlo eso mismo para detectar cosas que tengan forma de banana. No necesito representar por separado las cosas amarillas y las cosas que tienen forma de banana. Entonces, cuando dos características están correlacionadas fuertemente, como puede ser el caso, yo solamente voy a hacer una sola célula para representar a las dos. Y de esta manera, siendo digamos, que estas dos características son redundantes porque están correlacionadas, yo puedo minimizar la redundancia representando una sola. Esa es un poco la idea de la reducción de redundancia, que básicamente a nivel neuronal quiere decir eliminar correlaciones, que nuestros códigos estén fuertemente decorrelacionados. Y bueno, y ahora ya saltemos a la cuestión de la codificación predictiva, digamos, ¿qué tendrá que ver todo esto con el procesamiento predictivo? Bueno, rápidamente, este tipo de ideas se capitalizaron en lo que podemos llamar el segundo gran auge del conexionismo de los 80. Hubo varios modelos que mostraron cómo una red que procesa y aprende también este tipo de representaciones comprimidas, como las que encontramos en las regiones tempranas de la corteza visual, por medio de una jerarquía de prealimentación, o sea, donde todas las conexiones van hacia adelante, no hay ninguna propagación hacia atrás de la actividad neuronal, o propagación top-down o retroproyecciones, podría tener una capacidad muy eficiente de clasificar imágenes. Y un ejemplo clásico de este tipo de arquitecturas es el neocognitron de Fukushima, el cual también se basaba en un sistema, una red neuronal básicamente, que aprende este tipo de representaciones cognitivas, este tipo de representaciones neuronales que tenían las mismas características que los campos receptivos de la corteza visual temprana, y con ese tipo de arquitectura él genera una red que es súper eficiente en clasificar imágenes visuales. Y estos modelos fueron muy importantes, siguen siendo muy importantes hoy en día. Hay mucha gente que sigue defendiendo este tipo de modelos, por más que haya decaído bastante su popularidad, con buenas razones o no, eso lo podemos conversar después. Y llevaron a construir, lo que es cierto, 100%, es que llevaron a construir algoritmos que compiten con los mejores sistemas de computaciones, sistemas computacionales de la visión. O sea, son realmente clasificadores de imágenes súper robustos. Entonces, en ese sentido, también, independientemente de si son biológicamente reales en los humanos o en otros primates, son un modelo súper interesante desde el punto de vista computacional en cuanto a su capacidad de identificar, de procesar imágenes visuales. Pero hubo un montón de cuestiones, un montón de dudas que generaron este tipo de modelos, de insuficiencias que tenían respecto de lo que explican, que seguro estas insuficiencias se fueron volviendo crecientemente obvias. Desde el punto de vista anatómico, algo central está vinculado a las retroproyecciones o back projections, que son posiblemente una parte central de lo que la corteza visual computa y cómo lo hace. Y sin embargo, estas retroproyecciones no desempeñan un lugar en estos modelos porque son justamente, principalmente o centralmente, de modelos de prealimentación, donde las conexiones van hacia adelante y no hacia atrás, o por lo menos las back projections no desempeñan un lugar, un rol funcional obvio, claro, importante. Y desde el punto de vista fisiológico hay un montón de respuestas de las neuronas, que se llaman propiedades de respuesta extraclásicas, que no eran del todo, por lo menos no se podían explicar de manera completamente satisfactoria dentro del paradigma clásico. O sea, básicamente el paradigma clásico,
cuando empezamos a conocer un poco mejor cómo funciona desde el punto de vista anatómico y fisiológico la corteza visual, vimos que hay muchas cosas que o que no cerraban o que no podían ser bien explicadas por medio de este tipo de modelos. Y en respuesta a eso, justamente, es que empezaron a surgir otro tipo de modelos alternativos que apuntaban a enfatizar ese tipo de cuestiones que los modelos clásicos no podían explicar. Y una gran familia de este tipo de modelos es un modelo que escribe al sistema ventral, que es básicamente una parte del sistema visual que supuestamente está encargado de la identificación de objetos, o la identificación visual de objetos, o la discriminación de imágenes, o como quieran llamarle, que lo que postula es que esta parte del sistema visual desarrolla progresivamente una estructura compleja que representa los componentes de la escena visual y sus relaciones. O sea, va armando de a poco una especie de representación del mundo. ¿Y de qué manera lo hace? Bueno, la operación básica de estas arquitecturas es lo que se llama como la recursión de predicción y verificación. Donde la principal función, le dan un lugar central a las retroproyecciones, las conexiones que van de los estadios más tardíos de procesamiento a los más tempranos, que es portar hipótesis, en algún sentido de esto, no me pregunten en qué sentido, portar hipótesis top-down sobre lo que está ocurriendo en los niveles más bajos, por ejemplo en la retina, para compararlo con la información que entra directamente por medio de la retina de nuestro entorno visual. Y básicamente entonces la idea es que los niveles más altos de la jerarquía ventral generan una hipótesis sobre el significado de la señal entrante, y esta hipótesis en el fondo puede entenderse como una especie de imagen comprimida, como la que tienen ahí en la imagen, una especie de esquema de una cara, cuando estamos persiguiendo una cara, y esa hipótesis se envía a los niveles más bajos para que sea comparada con la imagen completa proveniente de la retina, como resultado de lo cual la hipótesis se confirma o se corrige, ¿no? Y el reconocimiento visual operaría por una especie de iteración de esta misma operación. Digamos. Las etapas altas de procesamiento están constantemente tirando hipótesis respecto de qué es lo que está ocurriendo cerca de la retina, o qué es lo que está ocurriendo en nuestro entorno visual, y las señales que vienen desde abajo permiten confirmar o falsar esas hipótesis, y en el segundo caso, la falsación de las hipótesis sensoriales nos permitiría corregir y mejorar las hipótesis progresivamente hasta que tengamos una especie de representación o modelo más preciso respecto de lo que está ocurriendo afuera. Y este punto de vista, este tipo de modelos generativos, fue uno de los más famosos representantes, son el marco, está dado por el marco de la codificación predictiva, en el paper seminal de Rao, que Rao fue uno de los pioneros en la comunicación interfaz cerebro-cerebro, y Ballard, que fue uno de los pioneros de la visión, en visión computacional y en el paradigma que se conoce como visión activa. Y para ir muy rápido, según esta arquitectura, digamos, cada nivel, este es simplemente una manera más precisa de caracterizar la idea que les mencioné antes. En cada nivel de la jerarquía, las vías de retroalimentación portan predicciones de la actividad neuronal en el nivel inferior, este es igual que antes, y la novedad es que las ideas que van hacia arriba, digamos, de las etapas más tempranas a las más tardías de procesamiento, portan errores residuales entre la predicción y la actividad neuronal efectiva. Es como que las únicas señales que van hacia arriba son las que me indican que hubo un error en la predicción, ¿no? Entonces estos errores son usados por una especie de módulo que es el estimador predictivo en cada nivel para corregir la estimación actual de la señal del input de la retina y generar una nueva predicción probablemente más precisa. Y bueno, esto rápidamente, estos modelos fueron capaces de explicar muchos de estos efectos, como si quieren esto lo mencionamos después, pero nos va a tomar mucho tiempo, pero son los de enstopping, algunos efectos de campo receptivo, efectos de entorno que se llaman, que son efectos extraclásicos, que era
relativamente difícil de explicar desde el paradigma clásico, y este tipo de arquitectura las explica de una manera súper precisa y directa, lo que le da mucho apoyo, y fue una de las razones más fuertes por las que este tipo de arquitectura empezó a tomar mucha fuerza dentro de la comunidad neurocientífica, incluso por fuera de las ciencias cognitivas, en la filosofía, llamó mucho la atención, porque tenía muchas virtudes explicativas. No era meramente un modelo interesante desde el punto de vista teórico, sino que se presentó desde el inicio del paper seminal de Rao y Ballard como un modelo que permitía dar cuenta de mucha evidencia fisiológica y anatómica que era difícil de explicar desde otra perspectiva. Y algo que me gustaría enfatizar es que la codificación predictiva en sí misma se desarrolló primero como una estrategia de compresión, no de comprensión, de compresión de datos en el procesamiento de señales. O sea, los algoritmos estos que les menciono fueron la base de técnicas que, por ejemplo, se emplearon en los laboratorios Bell en los 50 para ahorrar ancho de banda, y los descendientes de este tipo de técnica de compresión se usan hoy en día para diferentes formatos de, por ejemplo, de JPEG o compresión auditiva, o sea, para minimizar la redundancia en muchos tipos de señales. Pero originalmente este fue el propósito a nivel, si se quiere, de ingeniería de las señales. Y Rao y Ballard, en su propuesta original, pero esto después lo siguieron sosteniendo hasta hoy en día, creen que el cerebro desarrolla una arquitectura que implementa este tipo de algoritmos por la misma razón, porque son estrategias que permiten minimizar la redundancia. Entonces, les leo sobre un pedacito, una cita de una review de Juan y Rao, que dice, se ha sugerido durante mucho tiempo que la función del procesamiento sensorial es reducir la redundancia y recodificar la entrada sensorial de manera eficiente, haciendo referencia a los modelos de codificación eficiente clásicos, y lo que afirma es el modelo más importante para lograr este objetivo es el predictivo. Entonces es claro que presenta la arquitectura predictiva como orientada a reducir la redundancia en este sentido. Y esto, bueno, olvídense. Entonces, ¿dónde está mi duda? Y con esto ya vamos a ir cerrando. ¿Por qué? Entonces, ¿cuál es la situación? Tanto los modelos clásicos de prealimentación, como los de Fukushima, como los de codificación predictiva, parecen estar orientados a la reducción de la redundancia de las señales sensoriales, ¿no? Estos dos grandes familias de modelos. Si entendemos a la redundancia como una variable de diseño, como parecen entenderlo estos teóricos, entonces eso nos da una situación ideal, como les comenzaba al comienzo de la conversación, porque los dos tipos de procesamiento podrían presentarse como estrategias alternativas para lograr la misma tarea, que es reducir la redundancia de las señales sensoriales. Entonces, bárbaro. Parece que tenemos casi en la punta de la lengua o del paper una explicación de por qué procesamos predictivamente. Bueno, básicamente porque si los modelos de prealimentación y los de procesamiento predictivo están orientados a la misma tarea, probablemente si procesamos predictivamente es porque estos modelos son mejores, reduciendo la redundancia, que arquitecturas o modos de procesamiento no predictivo. Sin embargo, la redundancia no puede cumplir este rol, y es una pregunta abierta, que voy a dejar abierta ahora. ¿Qué podría hacerlo? ¿Qué podría explicar, digamos, por qué procesamos predictivamente? ¿Y cuál es la principal razón de por qué esto probablemente no sea así? O sea, ¿por qué la redundancia no puede cumplir ese rol? Bueno, pasó algo muy raro al comienzo del siglo XXI, que nadie le prestó importancia. Yo les juro que revisé los, no sé, 900 papers, no me acuerdo cuántos eran, que citan a este paper, y nadie aborda el problema de una manera sustantiva. Y yo creo que es un problema que hay que abordar. ¿Qué pasó esto? Básicamente, al principio del siglo XX, del siglo XXI, perdón, en un texto de 2001, que después igual la misma idea, Barlow la reprodujo en varios otros textos, pero pasó que Barlow se volvió loco, básicamente, y rechazó, o sea, cedió una parte central de su propuesta, que es básicamente el dogma 3, que es el dogma clave, que es que el cerebro, el procesamiento visual, está dedicado a reducir la redundancia. ¿Y por qué hizo esto Barlow? Básicamente admitió
en este paper que se llama Redundancy Revisited, que la comprensión, la reducción de la redundancia cree que es inconsistente con la evidencia anatómica y fisiológica que se acumuló en los 30, 40 años después de que él propuso su teoría, digamos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, en un principio se pensaba que la codificación de la retina era necesaria para reducir la redundancia porque hay muchos más fotorreceptores que fibras ópticas en el nervio óptico. Es decir, se reduce la capacidad de procesamiento del cerebro y por lo tanto tenemos que reducir la redundancia. Eso solo sería posible sin perder información si reducimos la redundancia en nuestros mensajes. Sin embargo, parece que la evidencia anatómica indica que la capacidad del canal aumenta a medida que avanzamos en la corteza visual. Digamos. Cada vez que avanzamos en vías siguientes de procesamiento visual, tenemos cada vez más capacidad de procesar información, más canales. Y como un ejemplo de esto, los dos nervios ópticos de los seres humanos contienen axones de algo más de 2 millones de células ganglionares, mientras que solo en la corteza visual primaria hay probablemente 1 billón de neuronas. Y suponiendo que no se puede crear información, el aumento de la capacidad de representación en la corteza implica que también se aumenta la redundancia. Como no podemos inventar información de la nada, si la capacidad de información aumenta a medida que avanzamos en el sistema visual, eso quiere decir que la redundancia aumenta y no disminuye. Bueno, esto lo voy a omitir. Y algo interesante, ¿qué tiene que ver esto con el tema del procesamiento predictivo? Y ya con esto voy terminando. Barlow usa esta evidencia para... no tira la toalla por completo, o sea, no renuncia por completo a su propuesta. Lo que hace es decir, está bien, la reducción de la redundancia no existe, no es una realidad, pero la redundancia cumple un rol, aunque diferente del que yo creía en los 50, yo, Barlow, creía en los 50 o las décadas siguientes. El punto es que hay varias tareas que requieren algo más que comunicar. Si nosotros estamos en el contexto de la teoría de Llano de la información, lo único que nos interesa es aumentar nuestra tasa de transmisión, o sea, tener cables o canales que transmitan más información por segundo. Y para eso lo único que podemos hacer es reducir la redundancia. Y para eso se desarrolló la teoría matemática de la información y esa es básicamente la pega de todos estos, de la gente que trabaja dentro de este marco. Pero lo que dice Barlow es, el cerebro no es meramente una cosa que comunica información. Hacemos muchas otras cosas con la información. Y puede ser que para algunas de estas tareas la reducción de la redundancia no sea lo clave, lo más inteligente que podemos hacer. En muchos casos lo que necesitamos es convertir esta redundancia oculta o implícita en nuestro entorno visual en una redundancia explícita y reconocible en nuestros códigos neuronales. En lugar de reducir la redundancia, lo que tenemos que hacer es explicitar la redundancia, o sea, tener códigos que exhiban muchísima redundancia de una manera fácilmente interpretable por el cerebro mismo. Y interesantemente, una de las tareas que menciona como clave para aumentar la redundancia es la predicción. La predicción es obviamente útil en muchos contextos, por ejemplo, para capturar presas o evitar predadores, y es solo posible si hay una redundancia espaciotemporal en los datos de entrada, en la retina o en el entorno visual. Necesitamos identificar la redundancia manifiesta en un patrón sensorial como una tendencia constante o una tendencia a repetirse de un evento tras un intervalo de tiempo determinado, y luego, si se puede identificar uno de estos patrones en una etapa temprana, se puede predecir qué continuará o que reaparecerá el mismo evento tras algún intervalo. Por ejemplo, el sonido, para un caso hiperbásico, el sonido que emite una presa o un predador y su presencia dentro de nuestro campo visual, podemos usar el primero para predecir el segundo, pero para eso tenemos que conectar, digamos, de alguna manera. Esas dos cosas están correlacionadas, o sea, la representación que representa, que codifica los dos estímulos por separado, va a ser redundante, pero nos va a servir porque cuando escuchemos el sonido del animal, digamos, vamos a poder predecir su presencia o su cercanía en nuestro entorno. Pero hacer eso, que es básicamente la predicción, en su sentido más simple e intuitivo,
requiere redundancia, o sea, me cuesta redundancia. Bueno, esto lo podemos obviar por el momento, pero entonces el punto es que la reducción de redundancia es claramente una de las variables de diseño de las arquitecturas predictivas, como les mencioné. Estas fueron desarrolladas para reducir la redundancia. Así la arquitectura va a ser más eficiente minimizando la redundancia que otras que no sean tan eficientes, reduciendo el error predictivo. Pero no van a ser más eficientes en este sentido que estrategias que reduzcan redundancia sin involucrar ningún tipo de predicción, como las arquitecturas clásicas. Entonces, las arquitecturas clásicas básicamente no hacen uso, no echan mano a ningún tipo de proceso predictivo. Y como la predicción necesariamente introduce redundancia, entonces este tipo de compresión que no hace uso de predicción va a ser más eficiente desde el punto de vista de la redundancia que otras arquitecturas, como la de justamente el procesamiento predictivo, que genera economía de alguna manera, haciendo uso de procesos predictivos, digamos, que como les mencioné recién, necesariamente introducen redundancia. Entonces, la predicción misma, como les decía, necesariamente introduce redundancia en los mensajes, porque requiere identificar no solamente las señales estadísticamente relevantes, sino sus relaciones estadísticas. ¿Se acuerdan del ejemplo de la banana y la forma de la banana? La forma de reducir redundancia es representando solo uno de esos dos objetos para rastrear los dos, de alguna manera. Cuando yo quiero predecir la forma de la banana a partir de su color, tengo que tener la capacidad de representar las dos cosas por separados. Y eso implica que va a haber algún tipo de correlación a nivel de la codificación neuronal, porque tengo que representar las relaciones estadísticas entre diferentes estímulos. Entonces, en el fondo, el modelo interno que proponen estas arquitecturas generativas, como la de procesamiento predictivo, es un modelo de las redundancias ambientales. Esto quiere decir que, descartando la redundancia, no es claro qué otro parámetro podría servir para explicar por qué procesamos predictivamente. Como les dije antes, si tanto las arquitecturas clásicas como las predictivas están dedicadas a reducir la redundancia, parece ser ideal porque nos permitirán explicar por qué procesamos predictivamente, siempre que las arquitecturas predictivas sean mejores reduciendo la redundancia que las clásicas. Pero por lo que les mencionaba, este parece no ser el caso, y por lo tanto eso echa dudas respecto de que la reducción de redundancia pueda ayudarnos a explicar el por qué respecto del procesamiento visual predictivo. Y queda abierta, pero obviamente tiene que haber alguna respuesta, porque como les mencioné, yo creo que hay muy buena evidencia para pensar que de hecho procesamos predictivamente, pero no tenemos, desde el mismo marco, todavía no tenemos las herramientas para entender por qué procesamos de esa manera y no de otra. Bueno, eso. Con eso podemos terminar. Ahí quedaron muchos cabos sueltos, pero por ahí podemos conversarlos en el momento de las preguntas. Súper. Hay una pregunta en el chat de Cristian Cortés, un alumno nuestro. Bueno, agradece tu presentación y comenta que existen algunas limitaciones anatómicas fisiológicas para una de las teorías presentadas, el investigador de apellido japonés, y quisiera saber si se ha explorado esta limitación en teorías predictivas o bayesianas. Sí, claro, o sea, yo la charla fue bastante, muchas gracias por la pregunta, la charla fue bastante tendenciosa, porque yo en realidad solamente presenté las cosas buenas a nivel de evidencia anatómica y fisiológica que tienen los marcos predictivos, solamente para armar la discusión, pero obviamente hay un montón de preguntas que están abiertas y que siguen siendo debatidas respecto de, a nivel anatómico y fisiológico, para los modelos predictivos. Una de las cosas que sigue siendo probablemente tema de fuerte debate, por ejemplo, a nivel anatómico, es que las arquitecturas predictivas requieren de dos canales que estén anatómicamente separados y funcionalmente especializados, el que va hacia arriba y el que va hacia abajo, digamos. O sea,
claramente las retroproyecciones o las señales top-down tienen que estar anatómicamente separadas de las vías que envían información hacia arriba y funcionalmente también distinguidas. Y eso es y esa distinción tan drástica anatómicamente, nítida, digamos, en un principio se ve como implausible desde el punto de vista anatómico, pero hay ciertos trabajos recientes que sugieren que ese podría ser el caso, digamos, que apuntan a favor de esa evidencia. Y también, por ejemplo, hay evidencia respecto de diferentes dinámicas de activación respecto de las vías que van hacia arriba en comparación con las que van hacia abajo. Por ejemplo, el tipo de oscilaciones que encontramos y cosas por el estilo, que apoyan un poco la idea de que tenemos una distinción anatómica y fisiológica nítida entre estas dos vías que postulan las arquitecturas predictivas. Yo no me compro todo el paquete, digamos, solamente sé que hay como trabajo hecho en esa dirección, digamos. No sé qué tan buena es la evidencia. Sé que hay trabajo reciente que, por ejemplo, en una review de Freestone del año pasado, creo que es, enfatiza particularmente eso, entre otras características. Yo tengo una duda, bueno, no sé, a lo mejor me estoy saltando todas las preguntas. Dale. ¿No? Sí, no, por favor, dejemos los alumnos primero, que me emocioné con... No, dale, Gabriel. Bueno, tengo una duda respecto a si en el fondo, en el mismo trabajo de Freestone o el trabajo muy de predictive coding de los últimos, qué sé yo, 5 o 6 años, en el fondo he visto algunas como intentos en la línea bayesiana, o ni siquiera en la línea bayesiana, sino en la línea tradicional de suponer que existiría un acceso predictivo, no sobre el mundo, sino sobre por procesos mentales. Y tú sabes a lo que me refiero. O sea, si todo lo que hemos comentado hoy día vale también hacia nociones interoceptivas, introspectivas, no sé. ¿Y cómo lo ves? ¿Cómo ves ese desarrollo? Si en el fondo la economía cognitiva por la economía cognitiva en el contexto de la percepción visual me parece una hipótesis sólida, pero se complejiza o creo que gana y de hecho no logro ver toda la complejidad de la discusión cuando en el fondo ese percepto ya no está afuera o metafóricamente. ¿Me entiendes? Claro, pero tú estás pensando respecto de cómo, si podría funcionar, o sea, ¿podría haber codificación predictiva metacognitiva? Yo creo que sí, o sea, la verdad que sé que seguro hay, porque todo el mundo está escribiendo sobre codificación predictiva, pero no recuerdo haber visto un modelo metacognitivo, pero la idea en general lo he visto aplicado a un rango ridículo de capacidades cognitivas, y no veo por qué no podría pensarse de esa manera, siendo que, por ejemplo, si pensamos, si uno toma, por ejemplo, estoy pensando en voz alta, pero si pensamos, por ejemplo, en modelos modelos que construyen la metacognición adentro del mismo sistema que procesa estados mentales de otros, digamos. Y siendo que la predicción de estados mentales de otros es claramente muy útil y muy digamos, necesaria, digamos. No solamente la predicción de la conducta, sino la predicción de los razonamientos que va a hacer otra persona en relación con la información que tiene, etc. Si fuese en un mismo sistema, no veo por qué no, digamos, lo mismo se aplicaría a nosotros mismos. Pero lo que no termino de ver es si no fuese el caso, si tuviésemos, como creo que es tu opinión, digamos, que tenemos un sistema metacognitivo especializado para pensar sobre nosotros mismos, ¿por qué quisiésemos, por ahí la respuesta es obvia, pero por qué quisiésemos predecir nuestros propios... O sea, es una repregunta. Justo se quedó pegado en mi teléfono. ¿Por qué pudiésemos? No, que ¿por qué crees que sería útil predecir nuestros propios estados mentales? Digamos? Porque para Bueno, pregunta grande.
Sí, no lo sé. Pero, o sea, en el fondo, porque básicamente la discusión por la arquitectura cognitiva, o por definir en el fondo el plano cognitivo sobre el cual en el fondo trabajar en el laboratorio día a día, en términos de percepción visual es un problema, pero es como el problema, quizás el problema difícil, pero si en el fondo hay economía cognitiva también en el tratamiento de la señal del metacognitive noise, que le llaman hoy día, que en el fondo es como el ruido metacognitivo interno, en el fondo entiendo una lógica de por qué pudiese existir economía cognitiva en la percepción visual, pero en el contexto del metacognitive noise pareciese que no es tan fácil, no lo sé, no logro ver todas las implicancias del tema. Dime tú. Hay una respuesta muy importante en eso que se me acaba de subir a la cabeza, que sí, hay una parte del modelo, y esto te puede llegar a interesar, que es ¿Ya? metacognitivo de cabo a rabo. O sea, hay metacognitivo, si quieres, desde la retina para arriba, o desde un poquito más de arriba. O sea, es que tiene que ver que un desarrollo que ya estaba antes, pero ahora que se le está dando mucho más fuerza y mucho más énfasis, esta review que mencioné de Friston, en realidad lo que pone en el centro respecto como la primera revolución dentro del paradigma predictivo, tiene que ver con otro conjunto de células top-down que están dedicadas a aumentar la precisión en la predicción del error. O sea, y que por lo menos él lo presenta como una especie de metaprocesamiento en cuanto que está dedicado no a predecir estímulos, sino a predecir qué tan buenos vamos a ser prediciendo estímulos. Y que ese proceso nos permite ser más precisos en la predicción. Entonces, Seguro, pero... sí, 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 disculpa. no sé, digo, solamente como para decir que por lo menos en el paradigma ya está, ellos le dan un lugar centrado a lo que sería el metaprocesamiento cognitivo. Pero no sé. No sé, quizás la diferencia está en las rutinas de procesamiento, como la percepción ordinaria o el monitoreo del error, en la versión más canónica, más ochentera del término, en el fondo donde la economía cognitiva tiene un valor en sí mismo. ¿Te fijáis? En el fondo, dejar por defecto todo un sistema que en el fondo opere y que en el fondo regule el comportamiento. Hasta seguro que deben haber, no lo sé, tú conoces aspectos de la regulación emocional, pero a nivel muy tónico, muy base. Lo que me complica en el fondo, y no quiero insistir en el tema, pero en el fondo, cuando en el fondo operan ciertos en el fondo sistemas muy frontalizados, muy mediales, donde en el fondo el sujeto tiene una interpretación activa sobre los procesos mentales, si en ese juego pudiese valer el concepto de economía cognitiva. Y en ese sentido pienso, por ejemplo, en situaciones que favorecen el predictive coding y en el fondo inhiben la metacognición, precisamente. Estoy tratando de jugar esa ficha, ¿te fijáis? En la medida que tú potencias, en el fondo, un modo predicting, en el fondo del constantes, inhibes la capacidad de romper la automatización del proceso a través de distintos moduladores cognitivos como TMS, como hormonas, nosotros del laboratorio como cortisol, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, creo que en el fondo, si uno juega un poco, mueve un poco, o se atreve un poco en esos límites conceptuales, pudiese decir que el predictive coding es útil en mecanismos no metacognitivos precisamente. No sé qué opinas tú. Y sí, ahí también me cayó una ficha con el tema de la economía. Yo creo que esa tensión podría romperse, creo yo, no sé si, Sí, si, sí. si, si justamente como yo creo, que es lo que quise comentar un poco ahora, rompemos la idea de que la codificación predictiva es económica, o que apunta a la Ah, economía. claro. De la Sí. economía. Yo creo que no, justamente algo que hace es como, no era importante comprar barato, economía, digamos, lo importante era tener procesos que funcionen bien y esos procesos, o sea, que nos permiten llevar a cabo ciertas tareas, y esos procesos son más caros que otros, pero son suficientemente importantes como para que hayamos elegido esas estrategias y no otras más económicas. Pero, como mencioné antes, muchos de los teóricos trabajando dentro del marco
incluyendo hasta Freestone incluso, con la versión de minimización de energía libre justamente, están pensando en que en el fondo la clave es la economía, y la economía energética o la economía de recursos. Y yo tengo la impresión de que no, que hay algo más que eso. Y si no lo hubiese, tal vez, claro, podrías explicar cosas como esa, cómo irrumpen en la cognición de manera completamente masiva un montón de procesos como los metacognitivos que no parecen contribuir a la economía cognitiva. No sé si... Claro. O poner extremo, pensar en fenómenos como mind wandering, o pensar en fenómenos como lucid dreaming. Por ejemplo, el sueño lúcido, ¿te fijáis? O sea, una pregunta interesante donde el control cognitivo es bajo, pero fenómenos de aprendizaje ocurren, por tanto hay actividad que en el fondo está trabajando working memory, está todo el sistema a bajo nivel. Si es que ahí, por ejemplo, hay predictive coding. Si en el fondo en el soñar mismo, en el fondo se pueden generar escenarios predictivos y jugar con romper las reglas y sacar al sujeto sin que el sujeto despierte, por ejemplo. Claro. Un poco para develar cuál es el rol del predictive coding en la arquitectura cognitiva cuando no hay control cognitivo. ¿Te fijáis? En la línea metacognitiva. No sé si te da algo eso. Sí, sí, no, creo que estoy de acuerdo contigo, pero creo que habría que hacer ese trabajo, digamos, de repensar, repensar qué quiere decir eficiente en algún punto, dentro de este marco y en general, digamos, como... Por eso a mí me gustan mucho los modelos de codificación eficiente, porque de una manera u otra te obligan a jugar con parámetros de diseño, o sea, decir que, digamos, qué es ser bueno haciendo algo, o para qué sirven las cosas que hacemos, por qué hacemos las cosas como las hacemos, sino de otras. Y bueno, y eso es un poco, digamos, abrir el juego a algo un poco más complejo que meramente ahorrar ATP o energía metabólica o lo que sea. Yo creo que hay demandas más complejas que probablemente no se puedan reducir a eso, al mero consumo de energía. Pero si no fueran esas demandas, tú en el fondo te estás sugiriendo que fuera una demanda de tipo de coherencia de actividad, por ejemplo. No te estoy siguiendo de constructos psicológicos como un tono cognitivo, sino te estoy diciendo simplemente eso, coherencia de actividad. ¿Eso es lo que tú Sí, sugieres? claro, la verdad no sé cuál Ese tipo sería. de entelequias son complicadas, pero sí. Eso Sí, sí, podría ser cualquier, o sea, podría ser la coherencia, podría ser yo pensé, una de las cosas que tengo en la cabeza que estaba trabajando también es que la predicción misma, en lugar de ser una estrategia, sea una demanda, el poder predictivo, por ejemplo, y que no esté, y que a diferencia de lo que postulan estos teóricos, haya un trade-off entre gasto metabólico y predicción, o sea, que haya una lucha, que no sean cosas que puedan reducirse la una a la otra, que hay un conflicto entre esas demandas y que por lo tanto tiene que haber un compromiso. Y que puede haber otras, como la que tú, puede haber coherencia, puede haber otras demandas que no necesariamente pateen en la misma dirección que el gasto metabólico. Qué interesante. Ahora sí que lo último, disculpa María Jesús, lo último, te juro que sí. Tú en tus lecturas, porque yo en el fondo conozco este tema básicamente superficialmente, lo que te he escuchado a ti conversar en Chile y lo famoso que es el tema en el fondo en el mundo en los últimos 10 años, pero tú has visto en el fondo que existan diferencias individuales en la capacidad predictiva, en su versión más simple, más vulgar en el fondo, y que de alguna manera se conecten con dimensiones del desarrollo para conectar con el doctorado o psicopatológica o diferencias cognitivas, que alguien diga, bueno, mira, este tipo en el fondo vive como, qué sé yo, como con el cuarto de Borges, qué sé yo, como el Memorión, ¿te fijáis? Funes, o qué sé yo, o en el fondo esta idea de que en el fondo un tipo no puede predecir el mundo y le parece todo nuevo, y otro que sí, que evidentemente es todo muy, muy, muy latero, muy aburrido. No lo sé, ¿te has topado con eso? Porque en el fondo es fascinante la idea que pudiesen existir arquitecturas distintas y dar cuenta de edificios cognitivos Sí. con la experiencia completamente distinta. No sé si te pasa algo. Sí, a ver, hay toda una literatura que yo no manejo y que probablemente eso específico esté ahí, que sean diferencias de diferentes individuales, digamos, respecto de la capacidad predictiva. Yo sé que hay mucha aplicación a enfermedades psiquiátricas del marco de coeficiente predictivo. Y en ese concepto, por ejemplo, para Alzheimer o cosas por el estilo, probablemente haya algo así.
Pero yo lamentablemente no conozco esa literatura. Lo que sí sé es que dentro del modelo sí o sí va a haber diferencias intraindividuales, digamos. Obvio. Si al mismo individuo lo cambia de entorno, en otro entorno que las regularidades estadísticas cambian completamente, como que arranca de cero, y eso se refleja en la dinámica cerebral de alguna manera. Entonces, eso sí se puede ver, digamos, de cómo cuando me mueven a un entorno nuevo, mi capacidad predictiva obviamente se reduce y empieza de nuevo de cero el proceso de empezamos a arrojar hipótesis malísimas y suben masivamente un montón de señales de error hasta que cada vez como que se va acomodando, digamos, de alguna manera nuestra capacidad predictiva. Pero ahí sí va a haber variaciones de acuerdo con cuán familiarizado uno esté con un entorno determinado. Y hay ejemplos como de animales que los cambian de entornos, digamos, en donde las regularidades más importantes, digamos, que el animal necesita, por ejemplo, para obtener su recompensa, cambian radicalmente. Eso sí, esos son los únicos que conozco, pero seguramente hay mucho más en las aplicaciones a psiquiatría, que tampoco sé qué tan buenas son, sé que existen solamente, pero no conozco ese tipo de cosas. Genial. De hecho, hay una pregunta, no sé si me escuchan, hay una pregunta en el grupo, la voy a leer, María Jesús, tú me dices si estamos bien con el tiempo. Es de... Diablo, la perdí. ¿Tú lo tienes por ahí? Es respecto a la ansiedad y la psicopatología. Está en el... Sale que si al final los problemas psicopatológicos como la ansiedad y la depresión alterarían esta codificación predictiva y si hay estudios al respecto. Claro. Bueno, la respuesta decepcionante es que como me interesa muchísimo esa literatura, pero como todavía estoy lidiando, digamos, con aspectos filosóficos más básicos, todavía no me empapé de esa literatura. Sé que existe y tengo mucha curiosidad por explorarla porque la verdad es en el fondo el lugar donde podría encontrar su utilidad práctica, digamos, este marco, el poder trabajar este tipo de trastornos, que son tipos de trastornos que en general no se han podido trabajar respecto de, por ejemplo, en el marco clásico de la percepción, se trabajó sobre agnosias visuales de diferente tipo, pero no tanto, por lo menos yo nunca vi una aplicación de ese tipo de arquitecturas a psicopatologías. En este caso sé que se están dando, hay mucha literatura al respecto, pero bueno, nada, no puedo decir demasiado porque no la conozco, lamentablemente. Bueno, o sea, en el fondo el fenómeno en sí mismo puede ser o una metodología respecto al funcionamiento general, que es lo que tú propones y es lo que tú nos explicas hoy día, o bien un fenómeno por sí mismo, es decir, el fenómeno de predecir, cuáles son las reglas funcionales del predecir. Y en ese sentido, no sé si estará por el público ahí Nicolás Marchán, un alumno de pregrado que ahora está haciendo su doctorado en tipos de aprendizaje, cómo las personas aprenden y cómo le aprenden reglas, por ejemplo, y que en el fondo en la vida cotidiana nosotros aprendemos no solamente a partir de memorizar, también de predecir regularidades probabilísticas del entorno, y en ese sentido, mucha de nuestra forma de relacionarnos en el mundo social, en el mundo cotidiano, a lo mejor, quizás siguen lo que tú dices, en el fondo un patrón predictivo y no simplemente una inferencia a la mejor respuesta posible. ¿Te fijas? No, me parece súper interesante y creo que en el fondo tiene un montón de aristas de desarrollo para la psicopatología, para el desarrollo normal y no normal, normativo, no normativo, como también para fenómenos también tan nuevos como el predictive coding, como la metacognición, la conciencia, el mind wandering. Así que nada, agradecido si no hay más dudas, empiezo a cerrar y agradecer la participación de Abel y la buena disposición de participar en el coloquio. Un amigo de la casa, así que nos vemos pronto y muchas gracias. No sé si quieres decir algo tú, Abel, antes. No, de nuevo, muchas gracias a ustedes por la invitación, la verdad que me pasé muy bien, muchas gracias por las preguntas. Y bueno, encantado. Yo también me gustaría, voy a venir de asistente a las otras charlas, que vi que hay charlas súper interesantes que van a venir. Así que bueno, espero que nos veamos pronto. Les mando un saludo muy grande. Nos vemos, que estén súper bien y gracias por los invitados. Gracias a